Tú. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Por fin es viernes 22 de marzo del año 2024 y eso quiere decir que empieza la Semana Santa y nosotros queremos aportar nuestro pequeñito granito de arena. Y lo vamos a hacer en forma de una procesión muy distinta a la habitual. No vamos a hablar de la vida de Jesús, de todo lo que padeció este personaje, de su muerte, de su resurrección, de su mensaje. No, vamos a hablar de la otra cara, de lo oculto, del maligno, de la oscuridad, de las brujas, de Satán, del ocultismo. Como digo, una procesión muy diferente, pero muy interesante. Y arrancamos este especial Informe Enigma hablando de las hermanas satánicas y lo hacemos de manos del comisario de policía Javier Darío Rodríguez. Javier, bienvenido de nuevo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Jorge para ustedes, buenas tardes para mí, en Argentina son 4 horas antes de allí, así que un gusto participar en este nuevo programa tuyo. Querido Javier, vamos a empezar, vamos a dar salida a este especial programa de Semana Santa hablando de dos hermanas que decidieron terminar con la vida de su padre hace ya no mucho tiempo, porque creo que han pasado cerca de 2 décadas, y que fueron bautizadas como las hermanas satánicas. Bien, ahora el 27 de marzo se van a cumplir los 24 años de este caso, un caso emblemático en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estas chicas de apellido Vázquez, ¿no? Una se llamaba Gabriela Vázquez, la mayor, en ese momento de 28 años, luego Silvina Vázquez, de 21 años en ese momento, y su padre habían vivido en la provincia de Buenos Aires y habían decidido mudarse a la ciudad de Buenos Aires, precisamente al barrio de Saavedra, porque el padre había quedado recientemente viudo y para facilitarle el camino, o sea, ganar tiempo, porque él trabajaba en una ferretería acá en la ciudad de Buenos Aires, en ese barrio, y las chicas estudiaban en la Universidad de Buenos Aires, decidieron mudarse a esta parte de la ciudad, como bien le dije, en el barrio Saavedra. Y bueno, ellas viviendo allí, resulta, vamos a empezar el caso con el día del hecho, el día fatídico del hecho, donde el dueño de la propiedad, porque ellos allí alquilaban, a la hora temprano del 27 de marzo del 2000, llama por teléfono a la policía diciendo que en esa vivienda había gente gritando, música alta, gritos. Entonces la policía, cuando arriba al lugar, la puerta estaba cerrada, golpean para ingresar, nadie le habla mientras ellos escuchaban todos esos sonidos. Entonces proceden a mirar por el orificio de la cerradura y por allí ven a 2 señoritas, una totalmente desnuda, ensangrentada, otra también con solamente puesta una remera, totalmente ensangrentada esa remera, mientras que la primera, la que estaba totalmente desnuda, se encontraba con un cuchillo en la mano, mordiendo la cara de un sujeto masculino que también estaba totalmente desnudo y con un cuchillo en la mano. Entonces, por lo tanto, la policía ingresa por la fuerza y quieren detener la acción. La chica que estaba por encima, se trataba de Silvina Vázquez, la más jovencita, la de 21 años, quien ella vociferaba: ángel de luz, hermana, liberamos a papá del demonio y ahora te voy a liberar a ti. E inmediatamente se dirigió a la hermana, la golpea en la cara y cuando estaba por asestarle una herida de arma blanca, la policía la detiene, pero se encuentra con que esta señorita tenía mucha fuerza, necesitaron 5 policías para reducirla. Una señorita que pesaba 60 kilogramos aproximadamente, una contextura normal, y bueno, logran reducirla, detenerla. La otra estaba bajo un efecto de shock y cuando van al padre ya estaba muerto. A ellas, mientras le sacaban el arma blanca, gritaba: Satán está acá, salió de él y ahora está en su hermana, en Gabriela, ¿no? Y los policías siempre describieron el hecho como que parecía una fiera que no la podían reducir, ¿no? Por lo tanto, terminan llamando una ambulancia del servicio médico
de asistencia que se llama acá el SAME, en la ciudad de Buenos Aires, y la derivan al hospital Ignacio Pirovano, y mientras la llevaban a ambas atadas, porque se convulsionaban, vociferaban como frases como: ahora papá vas a renacer y vas a ser un hombre bueno, recemos por mamá, mamá te vengamos, demonios, demonios no se metan. Entonces, todo este combo hizo que tomara una rápida repercusión mediática, y ante el hecho de que estas dos chicas en ese frenesí habían acabado con la vida del padre, se titularon todos los medios como el hecho de las hermanas satánicas. Ahora bien, las hermanas fueron a neuropsiquiátricos a tomar evaluaciones. Policías que intervinieron en el hecho decían que ellas cambiaban sus voces, ponían voces más masculinas, empezaron a hablar en idiomas y dialectos que eran incomprensibles para ellos. Nunca se pudo decir en qué idioma se hablaba porque no había ningún especialista en lenguas, ¿no? Pero sí que los policías empezaban a ver que lo que decían era incomprensible, no porque fuera incoherente, sino porque se trataba de un idioma que ellos no comprendían. Entonces, ante esto, bueno, ellas van a un neuropsiquiátrico y se comienzan a hacer los correspondientes interrogatorios, y bueno, la causa en definitiva termina judicialmente con una causa total de unos 5 cuerpos. Aquí cuerpos, creía que en España quizás se llama de igual forma, son como los tomos donde van formando todo el contenido de la causa en forma escrita, y que cada tomo de esto, cada cuerpo, como le decimos aquí, llevan 200 hojas, ¿no? Entonces a cada 200 hojas comienza un nuevo cuerpo, termina a otras 200 y empieza otro cuerpo más. Y bueno, esta causa tenía 5 cuerpos. A mí, para mi experiencia, muy poca cantidad, o sea, me parece que tendría que haber tenido algo más de contenido, pero bueno, ante lo extraño de la situación y la primera vez que se torna oficial un caso de esto en la ciudad de Buenos Aires, la justicia también se vio apremiada por el desconocimiento en cuanto a lo que sucedía y ante la presión mediática, ¿no? Que todos los días en Argentina había un programa sobre el caso de las hermanas satánicas. El hecho en sí terminó como con un caso de un brote psicótico, donde se trató a Silvina Vázquez, la que cometiera el parricidio en forma física, ¿no? Con una pena neuropsiquiátrico en 3 años, en el Moyano, Braulio Moyano se llama el Instituto Psiquiátrico, y la otra, como no tuvo participación en cuanto al homicidio en forma directa, fue sobreseída también, y estableciéndose que había tenido un proceso esquizofrenoide, que fue llevada también por su hermana menor. Hoy día las hermanas están las dos sobreseídas, se le ha cambiado la identidad a cada una de ellas, y no pueden estar en contacto porque se decía que al estar en contacto se producía como se diagnosticó, una locura de a dos, ¿no? Se generaba el estar cerca, podía ser un peligro para ellas y para terceros, ¿no? Ahora bien, como la participación del padre en este ritual, él se prestó a este ritual. ¿Por qué? Y esto surge de la autopsia, ya que tenía goteo de sangre, porque los goteos de sangre corrían en vertical, o sea, siguiendo la caída natural por la ley de gravedad de una persona que se encuentra parada. Estaba tomado de una columna, mientras que su hija lo cortaba para sacarle lo que ella decía, que veía un muñeco que se desplazaba dentro del cuerpo y que había ingresado. Ese muñeco se trataba de un demonio, ¿no? De Satanás.
Entonces ella buscaba cortarlo y hacía dibujos, por ejemplo, en la zona del abdomen, hace un círculo dentro de un triángulo como un símbolo de protección para que expulsara ese demonio. Entonces, de acá se sabe que el padre se había prestado a hacer el ritual. Lo que pasa que en uno de los cortes corta la garganta y ahí comienza una hemorragia intensiva, que es la que le produce la muerte. Él tenía más de 100 cortes en el cuerpo. Y cuando cae, la chica se le abalanza y comienza a morderle el rostro, le muerde la nariz, le secciona parte del pabellón auditivo. Y bueno, el cuerpo, el rostro estaba totalmente desfigurado por esta acción, y él queda depositado en forma de cúbito dorsal, o sea, de espalda con el pecho hacia arriba. Con respecto a esto, ya con los medios publicitándolo de que había algo satánico en eso, bueno, se comienza la investigación y a través de las pericias psiquiátricas se llega a esta solución. Pero no se fue hacia el pasado, ¿no? Se hizo toda la investigación en cuanto al aspecto de la ciencia forense, ¿no? De la criminalística y la medicina legal. Y no se atendió tanto el caso desde la parte criminológica del por qué pasó esto, ¿no? Entonces, cuando empezamos a adentrarnos en lo familiar, en el entorno familiar de las chicas, su madre, tanto como ella, ellas se decían que eran mediums, y que la hija más chica, cuando vivían en provincia de Buenos Aires, tenía la capacidad de escuchar voces. Entonces se torna como la más mimada de la madre, y la madre también tenía ciertas diferencias con la hermana más grande, con Gabriela, y como bien les dije recién, tenía más empatía con la hija menor, que era la que escuchaba ciertas voces, ¿no? Bueno, las chicas cuando se mudan, cuando fallece la madre, que tenía muchas complicaciones físicas y médicas, entre ellas la diabetes, que es la que la lleva a la muerte, cuando se mudan a la ciudad de Buenos Aires, a la capital federal, y encuentran este lugar donde alquilar, ellas en los transcurso del día comienzan a escuchar ruidos en la casa, se quemaban las bombitas eléctricas, surgía olor a putrefacto de la nada, y así como aparecía se iba. Entonces, como ella tenía una cierta formación, por así decirlo, en el aspecto esotérico, a través de su madre y su tía en su momento, comienzan a preguntarle a quien les alquilaba el domicilio si en esa casa él sabía si había muerto alguien o si se había construido sobre un cementerio, lo cual la respuesta fue negativa. Por lo tanto, ellas van y van a proceder a buscar un auxilio a una de las parroquias del barrio Coglan, ahí cercano a Saavedra, que se llama la parroquia Santa María de los Ángeles. Y ahí el sacerdote les dice que ante esos eventos que ella le contaba que sucedían en la casa, que se pusieran a orar, que esparzan agua bendita, pero les recomienda, y esto calculo yo, o lo veo yo como un error de parte del sacerdote, que fueran a visitar un centro alquímico que se denominaba Transmutar, donde enseñaban cursos de esoterismo. Esto, comunicaciones, cómo conocer al ángel de la guarda, cómo conocer los ángeles, demonología, pero de un aspecto no teológico, sino un aspecto más de la nueva era. Y estas cuestiones, estas chicas fueron metiéndose en este aspecto, lo que llevó que se en cierta parte potenciara en un primer momento y luego se diera los hechos estos denominados en forma teológica como preternaturales. Ahora bien, 3 días antes de los hechos, el 24 de marzo del 2000, estaba esta chica Silvina Vázquez, la menor, y luego estaba ella en su casa, estaba estudiando y escucha el grito de su padre en el baño, y cuando ella corre y se asoma
y ve el reflejo, esto está dicho en sus declaraciones, cuando ve el reflejo de su padre en el espejo, lo ve que está transfigurado su rostro como una entidad demoníaca. Y el padre también lo percibe y rompe el espejo, lo rompe, y por eso después, luego, en el lugar del hecho, cuando se hace toda la inspección ocular, todos los espejos de la casa estaban rotos. Ellos vivían con mucho miedo, por lo tanto, dormían todos juntos en un momento, y era por el temor a toda esta situación preternatural que se estaba viviendo en la casa, y en los medios periodísticos se comenzó a hablar de que era una familia incestuosa, pero en la autopsia del padre, que estaba totalmente desnudo, al igual que las señoritas tampoco tenían ninguna lesión o característica de haber tenido relaciones sexuales con su padre, y el padre tampoco de haber tenido relaciones sexuales con ella. Por lo tanto, el tema del incesto, que en un momento fue puesto en la vidriera, así como lo expusieron, lo tuvieron que sacar. Y bueno, ellos empiezan a vivir estas situaciones, por lo tanto, vuelven a recurrir a lo que aprendido en los cursos de esoterismo, y bueno, deciden hacer un exorcismo caseros en el domicilio para espantar a esas supuestas entidades que existían, y colocan velas blancas, comienzan a escuchar una misa folclórica acá de Argentina, o sea, fue realizada y compuesta por el argentino Ariel Ramírez, un gran compositor folclórico que ya ha fallecido, y es oraciones del catolicismo en forma de cánticos folclóricos autóctonos. Y bueno, ellos ponen esa cinta, comienzan los rezos, a tomar pociones que habían adquirido de este centro alquímico Transmutar. Eso llevó a que comenzaran todos los participantes de este ritual vomitaron. Se encontraron en la planta alta, ya que era una casa de 2 plantas, en la planta alta se encontraron materia fecal dispersada por todo el piso de arriba, algunos extractos en las escaleras, y bueno, llevó a esto a que se sucediera el hecho tal como conté al inicio, del sacrificio del padre por parte de su hija menor. Ahora bien, teniendo en cuenta, esto se lo clasificó directamente de la psiquiatría biológica convencional, ¿no? Pero nadie ahondó en el tema de lo que vivían estas chicas, los fenómenos que sufrían en su casa, ni sus raíces de creencias en cuanto a el creer en otros espíritus, la presencia de otros espíritus, la presencia de demonios, y que sus madres habían sido medium. Todo este lado, que tendría que haber sido, a mi criterio, analizado por antropólogos, psiquiatras con una formación en cuanto a lo espiritual, que los hay. Acá en Argentina tenemos un psiquiatra que se llama de nombre Marcelo Desi, que vive en la provincia de Mendoza, que él es encargado como científico de discernir en los casos de posesiones, de supuestas posesiones, si se trata de un cuadro de esquizofrenia o si es algo ajeno a alguna enfermedad biológica y que se lo podría considerar como algo espiritual. Y es que una vez acabados los estudios psiquiátricos que dicen que esa persona en verdad no tiene nada, pasaría a lo que se llaman los exorcismos. Y también creería que tendría que haber consultas a religiosos que se dedican a esta temática, ¿no? Como el obispo luterano Manuel Acuña, por ejemplo, argentino, que reside allá en España, o otros sacerdotes católicos, como un exorcista de aquí de Argentina se llama Fabián Barrera, o como el español que fue mucho tiempo exorcista,
Javier Luzón Vera, que es, creo que bueno, los tres son eminencias en la materia, ¿no? Pero no hay que descartar justamente el cuadro este. Cuestión que en todos los hechos que encontramos con estas características se descartan de cuajo. Siempre se apunta a la ciencia, totalmente se lo desprende de la fe, tiene que ser todo racional, y bueno, lo que no entra en la razón se lo debe forzar a que ingrese dentro de la ciencia, que lo que para mí yo llamaría un cientificismo, ¿no? Y en estas cuestiones, en este hecho, pasaron cosas tales como que fueron no tuvieron explicación, como por ejemplo que a un policía le cayera, hubiera una materialización de un elemento gelatinoso que le cayó sobre la gorra policial, cuando estaban llevando a las señoritas al neuropsiquiátrico, y bueno, eso directamente ni se habló, ¿no? Se lo descartó, se lo dejó de lado. Este hecho, por acá, creo que tenemos un gran problema en las investigaciones. Primero, cuando se aborda un hecho de esto, se lo toma como que es el primero. Por supuesto, no hay antecedentes, no había antecedentes de hecho en la ciudad de Buenos Aires. Se lo tomó, pero no salió, no se buscó en la parte investigativa a buscar, a ver, esto pasó en alguna otra parte en el mundo. Y bueno, en ciertas partes esto hay ciertos toques de paralelismo con un caso muy resonante que fue oportunamente en España en el año 90. Si no mal no recuerdo, el 30 de enero de 1990, que se lo llamó El exorcismo de Albaicín, y el médico forense escribió un libro que lleva ese tema, porque la verdad que el caso le había hecho, le hizo suponer que había cosas que hoy día no tienen respuesta para la ciencia. Con lo que tú nos has contado, Javier, con lo que yo he podido leer de este caso, me he dado cuenta de que en este crimen había un claro componente religioso, es decir, estas dos chicas o la familia en general eran muy creyentes en la figura de Jesús, en Dios. ¿Crees que esto de alguna manera influyó en lo que ellas creían que estaba pasando? Exacto. Lo que sí, ahí denota que ellas creían en el tema de espíritus, que eso había sido embebido ya por su madre y por la tía, ¿no? Y ya en provincia, la chica que cometió el homicidio escuchaba voces, ¿no? Tomando contacto a esas cuestiones, cuando hay de por medio creencias religiosas, ahí es cuando empezamos a fallar la investigación, porque no nos queremos adentrar en eso, porque directamente suponemos que la creencia religiosa es una creencia y nada más. Situación que a veces vemos que no es tan así, porque hay hechos donde el cuadro de la esquizofrenia se pone como que fue un brote psicótico, ¿no? Pero hay casos que vemos donde pudo haber algo, como lo podemos denominar como una posesión, caracteres que se repiten. Por ejemplo, morder, la mordida. La persona que está en ese cuadro tiende a morder porque está como en un cuadro medio animal. Sus desplazamientos, sus movimientos no son conformes a lo natural o a lo que podríamos decir como que está alterada en sus facultades. Sino a veces empiezan a caminar en cuatro patas, empiezan a moverse en forma totalmente anormal. Y eso lo vemos en algunos cuadros donde no empieza a generar duda, ¿esto es un brote psicótico o hubo algo más que al día de hoy no lo podemos explicar, ¿no? Pero igualmente no lo podemos explicar, pero tenemos que caer en algunos facultativos como estos psiquiatras, como este psiquiatra argentino que yo le decía, Marcelo Desi, o en Estados Unidos hay otro psiquiatra muy famoso que ha escrito libros que se llama Richard Gallagher, que son psiquiatras, están formados en ciencia. Sin embargo, ellos dicen, acá está pasando un elemento que tiene que ver con el espíritu, con lo espiritual. O sea, el cuerpo, teóricamente, filosóficamente, se divide en cuerpo, psiquis y espíritu, ¿no?
Entonces nosotros siempre tomamos en cuenta lo que pasa con el soma, el cuerpo, o con la psiquis, y dejamos de lado lo que es el espíritu y las afecciones que pueden venir por el lado espiritual. Y Javier, ¿no habéis barajado la posibilidad de que todo lo que las hermanas relataron fuera mentira? Es decir, ellas mataron al padre. Fíjate que en la historia decían algo así en la ambulancia como que mamá, por fin, papá ha pagado por lo que ha hecho, ¿no? Es decir, que no fuera una especie de venganza y para librarse de la cárcel le dijeran a las autoridades no, todo esto forma parte de un ritual, aquí Satán nos ha poseído, mi padre también estaba poseído. En definitiva, que todo fuera una trama orquestada por ellas, pero que en definitiva fuera todo mentira. Lo que pasa que en el cuadro que la sacaron no era actuable. ¿Me explico? Estaban totalmente enajenadas. No sé si me explico. El cuadro que estaban desplegando todo, y aparte el padre se prestó, porque él también estaba seguramente convencido de las cuestiones que había visto, que sí o sí se tenía que prestar para ese ritual. Y acá estamos en otro tema también, que es muy humano, que el hombre de por sí es descreído. A ver, te lo digo yo, que yo era totalmente descreído de esto, y cuando me empecé a meter en el tema, digo, bueno, acá hay algo hay. ¿Por qué? El hombre tiene que ver para creer. Si no lo ve, no lo cree. Claro, Javier, digo esto porque ya hay antecedentes de otros criminales muy conocidos, que se excusaron de esta manera. De hecho, por ejemplo, David Berkowitz, conocido como el hijo de Sam, él siempre aseguraba que una especie de perro poseído le decía que tenía que matar a todas esas personas. Tenemos incluso a John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino. Tenemos a infinidad de ellos que se excusaron en, me lo ha dicho un demonio, me lo ha dicho un diablo, yo estaba poseído, y la única intención que tenían era librarse de la pena de prisión. Totalmente. Y aparte, ¿qué pasa? Lo que sí es relativamente fácil detectar si la persona que está describiendo, que está diciendo un fraude, se está tratando de un psicópata quizás. Entonces es fácil determinar mediante test e interrogatorio que estamos ante un psicópata. Y si es un psicópata, sabemos que va a estar manipulando la situación para sacar provecho de ella. Nosotros tenemos 3 clases de personas, ¿no? Tenemos el neurótico, el que siente culpa de haber practicado algún hecho que estuvo mal, y uno siente el remordimiento y tiene la empatía por alguna persona que está pasando algún momento. Tiene el psicópata, que no tiene ni empatía y siempre está manipulando la situación para salirse con la de él. Y tenemos el psicótico, que son personas que están totalmente fuera de la realidad. Entonces, hay formas de establecer el patrón de dónde se encuentra la persona, ¿no? Estos que inventan, que escucharon voces y lo llegan a desarrollar bastante bien muchas veces, son psicópatas, ¿no? Pero tenemos la forma de poder decir se está tratando de un psicópata. Ahora distinto es cuando podemos encajonar la persona neurótica y que luego puede caer en brotes psicóticos. ¿Está? Pero ahí también podemos determinar si se trata de un brote psicótico y no forzarlo y contar solamente los elementos que me sirven para decir que fue un brote psicótico y descartar todos los elementos que me son ajenos al brote psicótico. ¿Está? De acuerdo para discernir lo que dicen los psiquiatras, estos que van a la parte espiritual. Ellos dicen que para discernir un brote psicótico de un posible poseso, es primero la adversión a hechos sagrados, a reliquias sagradas, a elementos sagrados. Por ejemplo, yo tengo la posibilidad de alguien que dice que tiene un brote psicótico y se cree que está poseído por un demonio, agarrar agua a la canilla y mostrárselo, ¿no? Y si la persona reacciona, porque él está creído que esa es agua bendita, pero en verdad no era agua bendita. Ahora, ¿qué pasa si yo
hago el mismo experimento con una persona que sea, que tiene todos los rasgos de estar poseída, y yo le muestro un agua de canilla y no le va a hacer nada. Y ahora voy y busco agua bendita y va a tener una reacción adversa. Entonces, ¿cómo esa persona sabía, sin ver que era agua bendita, que le estaba haciendo un daño? Luego la otra fase es también, está el sansonismo, esto de mucha fuerza, que muchos con brote psicótico la tienen. Y luego tenemos también el hablar lenguas extrañas, porque como un brote psicótico a mí, que yo no sé arameo, y me pongo a hablar en arameo de pronto. Es un brote psicótico, no me lo puede dar. Y que yo comprenda el arameo o el latín. ¿Está? Que yo hable perfectamente latín en ese momento que estoy con ese, entre comillas, brote psicótico. Un brote psicótico no me puede a mí expander y tener conocimiento de cosas que no sé. O saber cosas puntuales de una persona de la cual yo nunca tuve contacto. Entonces, en el tema de la religión, más o menos tienen encuadrados, pero muchos psiquiatras lo mantienen afuera cuando tendrían que indagar sobre estos temas. A ver, la materialización. En Roma están guardados clavos que han vomitado posesos. Por ejemplo, los invito a que vean al español, al sacerdote Javier Luzón, donde él describe el haber presenciado personas vomitando ranas. ¿Qué brote psicótico hace que yo pueda vomitar una rana? O en el caso que describe Javier Luzón, Vera, que describe 13 ranas que una persona va vomitando en 3 arcadas, ¿no? ¿Qué brote psicótico me da eso? Entonces, siempre voy a lo mismo. Yo digo, todo no es espiritual, ¿no? Porque tenemos un montón de hechos a ver, y estos hechos que yo estoy comentando son mínimos al día de hoy. Estamos viendo que van apareciendo con un poquito más de frecuencia. Pero no es tomar todo, todos son los demonios. No. Yo digo, hay que tomar estos pequeños, no forzarlos a que calcen a la mayoría, sino tenemos que ahondar en el estudio de estos casos para poder profundizar y poder adelantarnos a otros hechos y comprenderlos mejor. Bien, Javier, cerramos aquí esta primera parte en la que hemos hablado de las hermanas satánicas. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, escribirte, por ejemplo, para contarte alguna anécdota, alguna historia, algún caso que tú desconozcas y que pudieras investigar y que esté relacionado con todo lo que hemos hablado, ¿dónde pueden contactar contigo? Bueno, a mi mail personal, licenciado Javier Darío Rodríguez, @gmail.com, o me pueden buscar también en LinkedIn, también de Javier Darío Rodríguez, especialista en la investigación científica del delito, y ahí me pueden escribir algún mensaje también, si tienen algún hecho de estas características, donde me permite a mí seguir en esta línea investigativa. Un abrazo, estimado Jorge, y un saludo a toda la audiencia también, que espero le haya servido el tema.